Amén. Les saludo en el amor del Señor. Que Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos que están en casa, ¿cierto? Que están reunidos en este hogar. Y los que este día podrán en sus hogares escuchar esta predicación. Amén. Les saludo en el amor del Señor, a los varones, a las dorcas, a la familia, a los jóvenes, a todo aquel que este día va a escuchar esta palabra que Dios me ha entregado este día para poder nosotros exhortarla, ¿cierto? Y poder nosotros poner nuestro oído atento, presto para escuchar la voz de Dios. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Esta palabra se encuentra en el libro de Números, capítulo 11, versículo 1 y 2. Y ahí estaré leyendo algunos versículos más, pero primeramente será el 1 y el 2, el cual le daré lectura. Amén. Amén. Número está después de Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. ¿Número cuánto? Números capítulo 11, versículo 1 y 2. El cuarto libro de Moisés. Amén. Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Amén. Que lo encuentra se pone de pie con un amén, ¿ya? Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Como título dice: Jehová envía codornices. Amén. Como título. Amén. 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 Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Toma sentido. Amén. Voy a orar para que Dios ocupe mi vida por misericordia. Amén. Padre mío, Padre bueno, Dios de los cielos, en esta hora, Señor, nuevamente nos dirigimos delante de tu presencia, dándole gracias por todo lo que usted ha hablado en nuestras vidas este día, Señor. Gracias porque pudimos una vez más, Señor, congregarnos, Señor, en este hogar, Padre Celestial, con lo que usted nos ha dicho, Señor, que sigamos reuniéndonos, Señor, y haciendo su voluntad. Gracias, mi Dios. Padre mío, cielo, le ruego por cada uno de sus hijos, que usted, amado Dios, ponga un corazón, amado Dios, dispuesto para servirle, un oído presto, atento para escuchar su voz, su palabra, Señor, así como en este hogar, como en cada hogar representado, Señor, amado los cielos, de lo que usted quiere entregarnos, Señor, este día y enseñarnos, Señor. Le damos gracias, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya había acontecido mucho tiempo desde que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Ya habían pasado muchas situaciones en las cuales ya Dios había entregado, ¿cierto? Después de cruzar el Mar Rojo, de llegar al desierto, ¿cierto? Y poder entregarle los 10 mandamientos. Pasaron muchas situaciones, ¿cierto? Donde se había escrito el libro de Éxodo, donde se escribió el libro de Levíticos, y ya se estaba escribiendo el libro de Números con cada historia, ¿cierto? Cuando aparece esta historia, que a lo mejor muchos saben que Dios sustentó al pueblo de Israel, y lo decía Dios en este día, que lo sustentó con maná. Amén. Que lo sustentó también con agua, cuando dijo a Moisés: toca la roca porque saldrá agua de esa roca, ¿cierto? Cuando en el desierto no había agua para beber. Amén. Cuando este pueblo, ¿cierto?, sacado con mano poderosa de Egipto, ¿cierto?, en muchas situaciones reclamó a Jehová, ¿cierto?, y provocó a ira al Dios de Israel. Amén. Porque le dijo muchas veces a Moisés: este pueblo ya me tiene harto, ¿cierto? Y lo único que quería Dios era destruirlo por la desobediencia, porque nunca callaban, ¿cierto? Siempre se quejaban de lo que Dios hacía, ¿cierto? Para dónde quería llevarlos Dios, y Dios quería llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, pero que el pueblo le obedeciera. Amén. 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 Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Y aquí ocurre esta situación donde aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió la ira de Dios, ¿cierto?, en ellos, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió los extremos del campamento. O sea, que se prendió fuego en cada lugar del campamento,
porque Dios los escuchó que se estaban quejando. Y tuvieron que clamar a Moisés, ¿cierto? Llamando a Moisés, pidiéndole ayuda y diciéndole, entonces el pueblo clamó a Moisés, llamó a Moisés, ¿cierto? Y oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar, dice, Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. O sea, Dios se enojó con el pueblo de Israel por estar quejándose. Amén. Porque si Dios lo estaba sustentando, ¿está escuchando? Amén. Si Dios lo estaba sustentando, no tenía el pueblo que quejarse. El pueblo tenía que ser un pueblo agradecido, que desde el día que Dios lo tomó de Egipto y lo sacó de aquel lugar, lo sacó para bendecirlo. Y aunque no le gustara al pueblo la manera que tenía Dios de trabajar con ellos o de bendecirlo, el pueblo tenía que ser un pueblo agradecido. Dice en el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Dice, nos acordamos del pescado, dice, que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, dice, de la cebolla y de los ajos. Se acordó el pueblo de Israel, ¿cierto? De todo lo que comían en Egipto, ¿cierto? Y se quejaron porque Dios no les daba carne para comer. Y dice en el 6, dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, se quejaban porque todos los días Dios les daba a comer maná, y ellos se quejaron porque tenían para comer maná todos los días y que Dios no les daba carne. Pero que ellos en Egipto tenían cebolla, tenían, ¿cierto?, para comer pescado, tenían pepino, ¿cierto?, tenían puerros y ajo. Todas esas cosas tenían ellos para comer. Amén. Entonces, el pueblo de Israel se quejaba por lo que Dios le estaba dando, que era el maná del cielo, ¿cierto?, para ellos. Y así Dios se enojó con ellos porque ellos eran mal agradecidos con Dios. Porque teniendo para comer, querían comer lo que ellos comían cuando estaban en la esclavitud. ¿Amén? Dice en el 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no me ha hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés sintió que el pueblo, al pedirle, o todo el tiempo que reclamaba el pueblo, llamaba a Moisés para reclamar a él. Entonces Moisés se sintió como que Dios le puso mucha carga sobre él y que no descansaba, sino que estaba afligido. Y tan afligida su alma estaba de estar frente al pueblo, un pueblo que todo el tiempo estaba reclamando por servirle a Dios o por las cosas que Dios les daba. ¿Qué le dice? Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos y has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, dice Moisés, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la criada y mama, la tierra de la cual juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Amén. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque eso es lo que reclamaba el pueblo, que quería carne. Amén. Amén. Y esté clamando, por favor. Amén. Amén. Señor Jesús. No puedo yo solo soportar todo esto a este pueblo que es pesada, demasiada su carga. Así haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, dice Moisés, si ha hallado gracia a tus ojos, y que yo no vea mi mal, dice Moisés, porque estaba cansado, agotado de llevar la carga del pueblo de Israel. Amén. Qué difícil la carga que puede llevar
un siervo, ¿cierto? Cuando un pueblo no es un pueblo agradecido. Dice, Dios ama a un pueblo agradecido, un pueblo que le ama, un pueblo que le obedece. Amén. Amén. Por lo tanto, él llevaba una carga tan pesada que hasta se afligió su alma, ¿cierto? De pedirle a Dios que lo cortara, que lo matara para que no siguiera con ese pueblo. Pero Dios le dice a él, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, le dice Dios, que comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Está hablando Dios. Ciertamente mejor nos iba en Egipto, dice el pueblo. Amén. Jehová pues os dará carne y comeréis. Dios le promete carne al pueblo. Amén. El 19 dice, no comeréis ni un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, dice, hasta que os salga por las narices, le dice Dios. ¿Está escuchando? Amén. 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 Y hasta que la aborrezcan la carne. Así le dice Dios al pueblo. Por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Pueblo malagradecido. Amén. 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 Entonces dijo Moisés, 600,000 a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, aquí le está hablando Moisés a Dios, y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero, se degollarán para ellos ovejas, bueyes, que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces, escuche lo que dice Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová para el pueblo? ¿Está escuchando? Amén. Amén. Porque Dios prometió y cumplió. Amén. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Es como que Dios está desafiando a Moisés en lo que Moisés le dice a él, pero si estamos tantos hombres de pie esperando, ¿de dónde vas a sacar para darnos? ¿Lo entiende? Amén. Amén. El 31, cuando este pueblo se reunieron los hombres, ¿cierto? Se juntaron ellos y oraron, ¿cierto? Y lloraron a Jehová. Dice que vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino y a un lado de un día de camino al otro. Alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, quiere decir que si ellos medían el codo así, ¿cierto? 50 centímetros. Y 50 centímetros son como 1 metro de puras codornices en el camino. Que Dios les trajo, ¿cierto? Con el viento recio del mar. Y se las puso a un lado del campamento y al otro. ¿Amén? Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Y todo el día siguiente recogiendo codornices. Amén. Amén. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba, escuche bien lo que le voy a decir acá. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió sobre el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Palabra de Jehová. Amén. Amén. Esta historia habla, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Una vez más, el pueblo de Israel, ¿cierto? Este pueblo que prometió muchas cosas para con Dios, de servirle, de seguir a Dios. Y de viendo cómo Dios hacía milagros y prodigios, ¿cierto? Vuelve el pueblo a contender con Dios nuevamente.
Porque contiende el pueblo con Dios cuando no le cree, cuando pone en duda, ¿cierto? Que hasta Moisés puso en duda lo que Dios podía hacer. Amén. Dios, ¿cierto? Le prometió maná del cielo, le prometió agua, le prometió todo lo que le prometió y Dios todo lo cumplió. Amén. Y así, con todo esto, ¿cierto? Este pueblo soberbio, ¿cierto? Pueblo que no quería reconocer a Dios, ¿cierto? Con lo que Dios había prometido, sino que siempre acordándose del pasado y acordándose de los momentos que vivió en la esclavitud, acordándose cómo comían en aquel lugar y los manjares que Dios tenía para ellos en los momentos que estaban en ese lugar. Preferían acordarse de comer cebolla, de comer ajo y de lo que Dios le estaba dando, el maná del cielo, que era algo hermoso, maravilloso, que Dios le estaba dando al pueblo y lo estaba sustentando. Entonces, la ira de Dios, cuando ya prometió Él toda la carne que iban a tener, ¿cierto? Que le iba a salir hasta por las narices. Al final dice que en el 34 Dios puso la mano sobre aquel pueblo, ¿cierto? Con una plaga, ¿cierto? Muy grande. Y tiene que haber matado a muchos hombres, ¿cierto? En la desobediencia que ellos tuvieron y haberse levantado y no haberle creído a Dios. Hoy día, en estos momentos que estamos viviendo, ¿cierto? Como nación, como pueblo, como hijos de Dios, ¿cierto? Muchos pueblos alababan a Dios, muchos hombres alababan a Dios. ¿Por qué? Por la conveniencia. Pero hoy donde no está eso de poder reunirse y juntar dinero y reunir plata, ¿cierto? Hoy día se están viendo muchos pueblos en una economía mala, donde hoy día Dios nos está haciendo juntarnos y reunirnos en nuestros hogares, ¿cierto? Y donde podemos ver la gloria de Dios y lo que estamos haciendo su voluntad, podemos ver que Dios está con nosotros, amén. Amén. Lo que Dios decía, ¿cierto? De que Él nos sustentaba, así está haciendo. Y si hay hombres y mujeres, hermanos en la fe que están pasando hambre, es porque no han obedecido a Dios. Porque no se han sometido y no le han creído a Dios. Las promesas que Dios ha hecho es para los hijos que le obedecen. Amén. Y a lo mejor nosotros podíamos habernos puesto también soberbios, ¿cierto? Y no haberle creído a Dios y no haber hecho lo que estamos haciendo, de poder reunirnos, de poder juntarnos, de poder hacer trabajar a todo nuestro pueblo, nuestro ministerio, como Dios lo decía. Y también podíamos haber entrado en la desobediencia, ¿cierto? Pero igual Dios en su amor y su misericordia, nos ha sustentado, ¿eh? Él nos ha sustentado, Él ha estado con nosotros, Él nos ha bendecido. Él nos ha bendecido y Él nos ha guardado. Y Él ha puesto en la mesa manjares, que es la promesa que Dios ha hecho para con nosotros. Que nosotros, con esto que hoy día le estoy entregando como material, ¿cierto? Bíblico, es lo que vivió, lo que experimentó el pueblo de Israel. Hoy día nosotros somos pueblo de Dios, pueblo de Israel. El cual Dios no quiere que nosotros caigamos en el mismo error. Si hoy día nosotros estamos comiendo por gracia. Amén. Si estamos viviendo por gracia. Si hay agua por gracia. Y si Dios tiene que darnos maná del cielo vamos a comer. Amén. Porque todo lo que Dios envíe para nosotros es bueno. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios y obedecerle a Dios. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Amén. Amén. Esperando que usted entienda, ¿cierto? Que lo volvemos a decir y lo hemos dicho montones de veces, que la obediencia está en la ganancia. Que debemos de obedecer a Dios y someternos a Dios. Amén. Y obedecerle a Dios en todo lo que Él nos diga. No provocar a ira al Dios de Israel. Amén. Amén. Porque este Dios no ha cambiado. Lo hemos dicho montones de veces. Dios es el mismo ayer y hoy. A lo mejor hoy día estamos en tiempo de gracia, donde Dios permite que nosotros, es como que Dios tuviera más paciencia que antes. Porque si estuviéramos en el tiempo del Dios de Jehová y no en el tiempo de la gracia como Jesús, a lo mejor muchos ya no estaríamos. Ya habríamos sido cortados, ¿cierto? Por nuestra rebeldía, por nuestra rebelión, porque a lo mejor no hemos comportado igual que este pueblo y a lo mejor peor,
pero Dios ha tenido misericordia con nosotros, amén. Así que Dios les bendiga grandemente para todo nuestro pueblo, para todos nuestros hermanos, para todos los que hoy día están escuchando esta palabra del Señor, Amén. amén. Que cuando uno habla y dice, Jehová sustentó al pueblo de Israel con codornices, sí, Dios permitió que llegaran muchas codornices, ¿cierto?, al pueblo de Israel, Amén. pero también por la soberbia del pueblo, por haberse quejado ante Dios y Dios escucharlo, en el comentario que ellos estaban haciendo, Dios le puso la mano al pueblo. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Esta es la palabra del Señor que tenía para con ustedes, que usted la pueda meditar, ¿cierto? Que pueda leer el capítulo 11 completo, ¿cierto? De todo lo que Dios tiene para con usted. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y me despido glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.